Hola, mi nombre es Elizabeth Ramírez, estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de la UFPS, integrante del semillero Silux. Hoy les voy a explicar la aplicación del BFS en la solución al problema Strikes. El BFS es un recorrido en un grafo que, tomando un nodo como raíz, visita a todos sus vecinos y a estos vecinos le visita sus vecinos hasta terminar todo el recorrido. En este ejemplo podemos ver que primero se visita el nodo 3, luego sus vecinos 5, 8, 25, luego los vecinos del 5, 1 y 2 y así hasta terminar todo el grafo. En el problema Strikes nos dicen que hay n ciudades y n-1 carreteras y que las carreteras son bidireccionales, lo cual nos llega a concluir que nos dan un árbol bidireccional. También en el problema nos dicen que van a iniciar huelgas en ciertas ciudades. Al comienzo no tenemos ninguna huelga, entonces podemos decir que desde cualquier ciudad se puede llegar hasta cualquier otra ciudad. Si tenemos una huelga, las ciudades vecinas no pueden pasar por este nodo. Aquí podemos ver que la ciudad 1, la ciudad 3 y las ciudades 4, 5, 6 y 7 quedan apartadas y no pueden comunicarse de ninguna manera. En el problema nos dicen que hay dos tipos de consultas. En una ciudad X se está comenzando una huelga y en una ciudad X se está terminando una huelga. Y después de cada consulta se nos pide decir cuántas componentes tiene un grafo. Cuando no tenemos ninguna huelga, tenemos una sola componente. Si tenemos una huelga, es lo mismo que decir que quitamos las aristas adyacentes al nodo en donde comenzó la huelga. En este caso tendríamos tres componentes, que sería el nodo 1, el nodo 3, el 4, 5, 6 y 7. Lo que nos indica que las componentes van a incrementar según el grado del nodo, menos 1, quitando el nodo en el que comenzó la huelga. O sea que nuestras componentes van a ser 3 en este caso. Si comienza una huelga en el nodo 6, vamos a incrementar en el grado del nodo 6, que en este caso es 2, menos el nodo 6, menos 1. Por lo tanto, tendríamos 4 componentes, el 1, el 3, el 7 y el 4 y el 5. Pero puede darse el caso en el que dos ciudades adyacentes estén en huelga. Si comienza una huelga en el nodo 4, tendríamos que tener en cuenta también sus vecinos en huelga. En este caso tenemos 3 componentes. El grado del nodo 4 es 3 porque tiene 3 vecinos, 1, 2 y 3. Y los vecinos en huelga serían 1, que es el nodo 2. Por lo tanto, tenemos 4 componentes. 1, 2, 3 y 4. Pero ¿cómo podemos hacer que este algoritmo sea eficiente? Primero, tenemos que enraizar el grafo. Así tendremos un árbol en el que cada nodo tendrá un nodo padre. En este caso vamos a tomar el nodo 3 como raíz y vamos a guardar el padre de cada nodo a medida que hacemos un recorrido con BFS. Como el nodo 3 es la raíz, no va a tener ningún padre. Y luego cada nodo va a ser padre de todos sus nodos adyacentes, excepto el que marcamos como su padre. En este caso, el padre del 2 va a ser el nodo 3. El padre del 1 y el 4 va a ser el nodo 2. El 1 no tiene más nodos adyacentes, a excepción de su padre, entonces no es padre de nadie. El nodo 4 va a ser padre del 5 y el 6. El 5 no tiene hijos y el 6 va a ser padre del nodo 7. El 7 no tiene hijos. Ahora, cuando comienza una huelga, podemos guardar, si el nodo está en huelga, en un vector de booleanos y podemos guardar cuántos de sus hijos están en huelga en un vector de enteros. Entonces, si comienza una huelga en el nodo 2, sabemos que el padre del nodo es el 3. Sabemos su grado teniendo en cuenta la matriz de adyacencia que creamos
cuando creamos el grafo. Sabemos si su padre está en huelga. Si está en huelga vamos a decir que va a ser 1 el valor y si no va a ser 0. En este caso 0. Sabemos si sus hijos están en huelga, cuántos hijos están en huelga. Y con la fórmula a la que llegamos anteriormente podemos calcular en cuántas componentes incrementa. En este caso sabemos que el grado del nodo 2 es 3, no tiene hijos en huelga, su padre no está en huelga, entonces las componentes aumentan en 2, quedando 3 componentes, la del 3, el 1, el 4, 5, 6 y 7. Luego tenemos que poner este nodo en huelga y aumentar a su padre en 1 los hijos que tienen en huelga. Ahora si comienza una huelga en el nodo 4, hacemos lo mismo, su padre es 2, tiene grado 3, su padre está en huelga y tiene 0 hijos en huelga. Y según la fórmula, quedaríamos con 4 componentes. El 3, el 1, el 5, el 6 y 7. Ahora tenemos que poner este nodo en huelga y aumentar a su padre cuántos hijos tiene en huelga. Ahora, si una huelga termina, tenemos que tener en cuenta los mismos valores. Si la huelga en el nodo 4 termina, tenemos que saber que su padre es 2, su grado es 3, su padre está en huelga y no tiene hijos en huelga. Pero en este caso, la cantidad de componentes no aumentaría, sino que disminuiría. Y nos quedaríamos con un total de 3 componentes, que serían el 3, el 1, el 4, 5, 6 y 7. Ahora la complejidad de este algoritmo sería, el BFS es O de n porque hace un recorrido sobre todos los nodos del grafo, y las consultas se harían en O de 1 ya que guardamos todo en un vector y lo consultamos directamente. Por lo tanto, la complejidad total sería de n más q, o sea, una complejidad lineal. Gracias.